Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema de hoy es: una nueva religión mundial dará la entrada triunfal al anticristo. Durante años, creyentes en el Señor Jesucristo hemos advertido que el movimiento mal llamado apostólico y profético no es más que un proyecto inventado de Roma. Los actuales apóstoles y profetas o nicolaitas modernos no son más que una de las tantas plataformas religiosas creadas por la organización romana. Todos ellos, sin excepción, los más reconocidos y ambiciosos apóstoles y profetas modernos, han visitado Roma para rendir sometimiento al César de los católicos romanos, un sometimiento que conlleva a crear una sola religión para crear el peor engaño que jamás ha habido en la humanidad. Dentro de todas estas plataformas del catolicismo romano, encontramos una que es la creación de la religión única, que nos quieren imponer para dar entrada al anticristo, religión que en apariencia es para unir, pero que en realidad será para sometimiento y adoración de un antimesías. Estamos hablando del ecumenismo religioso. El ecumenismo o religión única radica en popularizar la idea diabólica de que todos somos uno y podemos llegar a ser una sola humanidad con una sola religión, poniendo a un lado las diferencias doctrinales para solo unirnos supuestamente en los lazos del amor. Ese amor que todo lo permite y tolera, basado en los sentimientos. Es claro el objetivo que tienen, que es propiciar la unidad de todas las religiones, pero bajo la batuta y dirección de Roma. La definición dada por el catolicismo romano es que el ecumenismo se entiende por un movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. La palabra de Dios no se ha tomado en serio y el mundo ha hecho burla de la palabra profética más segura, y quienes se atreven a decir la verdad somos objeto de desprecio. Por eso el apóstol Pedro dijo: en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4. Es cuestión de tiempo para que los planes a realizarse de un gobierno mundial sea una realidad. Además, se pretende regular todas las religiones en una oficina federal de los Estados Unidos. El regular a las religiones se debe a los abusos, confusión y peligro que han traído los falsos maestros y obreros fraudulentos. Sin duda, este fue el objetivo de gente infiltrada en la verdadera iglesia del Señor: causar este caos de abusos y confusión como pretexto para decidir que se tiene que formar una sola religión. En internet, usted encontrará un informe que expone la creación de una oficina federal de persecución religiosa. Según este proyecto, se tendrá un director nombrado por el presidente de los Estados Unidos, estableciendo una conexión de trabajo con las Naciones Unidas para controlar todas las creencias, prácticas y cultos religiosos en el planeta. El objetivo de este plan severo y perverso, que está llamado de forma engañosa Acta de Libertad contra la Persecución Religiosa, de forma arbitraria, traerá a la ilegalidad a los grupos cristianos y bíblicos que desean mantener como estandarte la pureza de la palabra de Dios. Este plan es sencillo y constituirá, pero que apoyará el ecumenismo mundial, imponiendo la unidad entre los cristianos y aceptando a otras religiones como los musulmanes, católicos y budistas. A través de este plan se clasificará y evaluarán todas las religiones para desterrar aquellas que no acepten la unidad ecuménica. Al imponer esta metodología, podrán intervenir contra la libre expresión del pensamiento, usando las armas de la discriminación religiosa o sexual como fórmula y pretexto para una persecución. Cualquier grupo religioso o cristiano se volverá ilegal si confiesan y afirman su fe en que Jesús es el único camino, la única verdad y la vida, considerándose un crimen de odio y segregacionismo, y podrán ser sentenciados
a multas o cárcel. Nadie podrá estar sobre este plan adverso y perverso de Satanás. Si hoy expresamos que la Biblia contiene la verdad y que está en contra de diversos pecados, se considera un atentado de discriminación y que promueve odio racial o diferencia sexual. Llegaremos al grado en que para la humanidad ya no será pecado ante Dios el adulterio, la homosexualidad, el aborto, la pedofilia, los crímenes y otros aspectos aberrantes e inmorales que terminarán legalizándose y convirtiéndose en un estilo de conducta social, como ya lo es en muchas partes del mundo. Debemos de estar alertas, porque detrás de este plan religioso, apóstata y diabólico está el anticristo, listo para su manifestación de gobernar al mundo. Y la Biblia dice que la humanidad le rendirá adoración a este ser maligno. Por eso la urgencia de establecer una sola religión mundial para que adoren a la bestia. La inminente realidad de este gobierno mundial, que no solo busca una unidad política y económica con intereses de esquema futurista, también es de su interés la unidad eclesiástica o religiosa, que es su objetivo final e importante. Con el apoyo del anticristo y su poder engañoso, el anticristo usurpará el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y esto es un hecho claro en la palabra profética de Dios. La realidad es que la maldad se multiplicará e iremos a una decadencia de la actual condición global. Esto no es sino solo la entrada y preparación para que surja un líder mundial que aparentemente pondrá paz y seguridad en un mundo sumergido en una crisis sin precedentes, para después dar paso a la destrucción repentina. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Este personaje vendrá con grandes señales y prodigios. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 y 14. Y engañará a las naciones e incluso a los judíos. La iglesia tiene que prepararse a fin de resistir en el día malo, como lo afirma la palabra de Dios, sabiendo que por medio de todas estas pruebas el Señor está preparando al remanente que Él se llevará. No nos asombre cuando veamos que muchos falsos líderes religiosos que aparentan tener piedad se conviertan en servidores de Satanás, infiltrándose dentro de la iglesia con la intención de pervertir el evangelio, para persuadir a los incautos a una falsa doctrina, como se describe en Apocalipsis, haciendo alusión a la iglesia de Pérgamo, la cual dio cabida a las enseñanzas de Balac y Balán, cayendo en cultos satánicos con sacrificios a los ídolos, siendo acusada de ir tras fornicación diabólica, imponiendo la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece. El reinado del anticristo comenzará en la tierra con un periodo de grande tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 6, que terminará con la venida del Señor para reinar con su pueblo 1000 años. Apocalipsis capítulos 19 y 20. Después de los cuales será suelto de nuevo el diablo, y ahí vendrá el fin de la consumación de los tiempos. Para el cristiano verdadero, es importante colocar la palabra de Dios por encima de cualquier visión, emociones y sensaciones, destruir todo argumento y altivez que se levanta contra Dios. El cristiano verdadero debe estar capacitado para soportar las pruebas que sobrevendrán sobre los verdaderos hijos de Dios en los últimos tiempos. Solo con la Escritura vamos a alcanzar madurez para poder discernir entre los muchos espíritus que se proliferan con supuestas visiones que no son de Dios. Debemos apegarnos a la palabra y poseer una actitud que sea tajante, firme y crítica a las nuevas corrientes antibíblicas existentes. Tener conocimiento de la palabra de Dios es la única manera de que nuestra fe sea expuesta y evitar el error que ya está en medio nuestro. El Señor Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Nuestro Señor y Maestro tenía la razón, y vamos hacia el ocaso del cristianismo,
y hacia la redención del remanente que vendrá a buscar nuestro Señor Jesús. Así que retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Maranata, ven Señor Jesús.